a las personas que se encargan de controlar la deuda. En este caso, por ejemplo, pasa a control de la deuda. Yo trabajo en esta área de aquí, esta rosadita. Son los malos de la película, por si acaso, porque son aquellos que controlan la deuda del contribuyente, basados en lo que la información que ha presentado el contribuyente. Nosotros, como trabajadores de control de la deuda, no vamos a visitar al contribuyente. Nosotros no hacemos auditoría y no verificamos. Todo lo que el contribuyente hace desde la declaración para adelante es lo que nosotros vemos aquí en control de la deuda. Y todo lo que se hace de una manera por cruces de información o por visita al contribuyente, eso lo ve auditoría, ¿no? Toda esa información que ha entrado por planillas y por pedidos de planes, incluso también el Ministerio de Trabajo verifica esta información cuando nosotros se la pasamos. Nosotros pasamos información de salud a ONP y al Ministerio de Trabajo. Nosotros le cobramos a esas instituciones por la administración de la información que nosotros manejamos para ellos, ¿no? Bien, esta es una forma resumida y gráfica cómo funciona todo el flujo de la información desde que el contribuyente la prepara hasta que se la mandamos a las personas interesadas, ya sea de salud, ONP, el Ministerio de Trabajo o a nosotros mismos como institución para efectuar nuestras obligaciones de control. ¿Quiénes no están sujetos a elaborar la planilla electrónica? Que no son todos. Por ejemplo, mi madre, que tiene una trabajadora del hogar, no está obligada a presentar la planilla a pesar de que hay una relación de subordinación. Ella es la empleadora, la empleada del hogar es la trabajadora, pero no está obligada ella a presentar su planilla electrónica. En este caso, los trabajadores del hogar hacen a través de internet el pago de la contribución a la salud y la retención de ONP. Los trabajadores de construcción civil y los que contraten prestadores de servicios de cuarta categoría y no tengan la calidad de agente de retención. Por ejemplo, cuando voy al dentista y el dentista me emite un recibo por honorario, yo como persona natural no soy agente de retención, ¿no? Y no tendría por qué presentar una planilla electrónica por el efecto de haber contratado a un profesional que me presta un servicio profesional como el dentista, por ejemplo, ¿no? O un abogado cuando quiero una asesoría, etc. Ahora vamos a ver conceptos un poco más al detalle para poder elaborar la planilla más adelante. La remuneración. La remuneración es todo lo que recibe el trabajador en forma permanente para efectos del impuesto a la renta. Toda persona que percibe una remuneración bajo la relación de dependencia está considerado como una remuneración. Esta remuneración incluye todo lo que se le paga tanto en dinero en efectivo como también en especies, ¿no? Hay varias formas de definir el concepto de remuneración, o en todo caso hay varios conceptos que incluyen el concepto de remuneración. Una, por ejemplo, es el haber básico. Actualmente la remuneración mínima vital es de 750. Puede ser llamado también jornal o sueldo. Eso está considerado dentro de lo que es la remuneración. La remuneración vacacional es el equivalente que le correspondería a una persona recibir si es que el vínculo laboral se corta y no ha gozado de su periodo vacacional. Las horas extras es la compensación del trabajo que realiza antes de la jornada laboral o después de la jornada laboral. Es una facultad, digamos que es un trabajo, el trabajo en sobretiempo es facultativo, ¿no? El empleador podría pedirme que me quede, pero sin embargo no podría, tendría todo el derecho de poder retirarme, ¿no? Es algo facultativo, voluntario. La asignación familiar, ojo que en la diapositiva que ustedes tienen, que me imagino que es la que me pasaron a mí, hay un error ahí, es el 10% de la remuneración mínima vital. Creo que dice ingreso mínimo legal, me parece. Sí, ingreso mínimo legal han puesto, es el 10% de la remuneración mínima vital.
ingreso mínimo legal es del concepto anterior. A ver, chicos, me avisan cuando puedo seguir. Esta asignación familiar la recibe todo empleador titular, todo empleador que tenga hijos menores de 18 años o que tengan más de 18 años siempre y cuando se encuentren estudiando, ¿no? Es una vez al año y lo recibe por cada empleador que tenga, ¿no? Alimentación es un beneficio que recibe el trabajador siempre y cuando se realice con cierta frecuencia, ¿no? Y forme parte de la alimentación principal o refrigerio de la remuneración del trabajador, ¿no? A veces desagregan por concepto de refrigerio dentro de la boleta de pago, eso también es considerado una remuneración. Movilidad, de igual modo, cuando se presta para realizar la actividad del trabajador y sea en forma continua, también forma parte de la remuneración. Las comisiones por ventas o incentivos por ventas también forman parte de la remuneración. Normalmente este tipo de conceptos se realiza en empresas que se dedican a las ventas, ¿no? Las gratificaciones ordinarias, que son las que se reciben en julio y en diciembre, también forman parte de la remuneración. Cuando hablamos de sobretiempo, tenemos que considerar que las 2 primeras horas extras que yo realice en el día se pagan con un 25% del valor hora que tiene cada trabajador. Más adelante vamos a ver cómo calculamos el valor hora para que ustedes vean cómo es que se incrementa un 25% que yo le tengo que pagar por cada hora extras para las 2 primeras horas y un 35% de la tercera hora en adelante, ¿no? Si ese día el trabajador hace 5 horas extras, por las 2 primeras yo le voy a pagar el 25% del valor hora y por la tercera, cuarta y quinta hora le tengo que pagar el 35% de ese valor. Y cuando el descanso es semanal obligatorio, cuando el trabajo es en descanso semanal obligatorio, se paga una sobretasa del 100%. Bien, las condiciones de trabajo vienen a ser los bienes y los pagos que se entregan al trabajador para que cumpla con su trabajo. Les voy a dar algunos ejemplos. Hay, por ejemplo, movilidad, cuando yo le entrego la movilidad al trabajador para que pueda hacer el trabajo de realizar una venta, por ejemplo. Si eso es parte del bien que yo le entrego al trabajador para que realice su trabajo, eso no está considerado de alguna forma como una remuneración, sino como una condición de trabajo, no constituye un beneficio de ventaja o de ventaja patrimonial para el trabajador. Es decir, yo no puedo considerar como que eso es parte de un patrimonio personal. Y eso se da siempre y cuando sea un monto razonable, porque yo no le puedo dar a un trabajador un monto muy alto por hacer su trabajo cuando no tiene ningún tipo de lógica lo que le estoy asignando, y eso se puede considerar como una forma de evadir, ¿no? No se encuentran grabadas como aportes a la seguridad social ni al impuesto a la renta. El hecho que el trabajador use un automóvil que le ha asignado para que haga su trabajo no significa que esa es una remuneración, por lo tanto no está contemplado para calcularlo como remuneración, y sobre ese monto yo no tengo por qué considerar la tasa del 9% para el de salud, ni mucho menos para la renta de quinta, ¿no? Pero sí es un gasto deducible para el impuesto a la renta para el empleador. He visto que el examen que han dado es sobre RER y sobre RUS. Eso significa que todo lo de renta ya lo han visto en primera, segunda, están en tercera. ¿Todo lo que es cuarta y quinta lo han visto también? Sí. En las diapositivas hay 2 RTFs que hablan acerca del concepto de condiciones de trabajo, que precisan precisamente como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario. El uniforme que yo le doy al trabajador no es parte de la remuneración, sino es algo que yo le doy para que él pueda realizar su trabajo. Eso tampoco estaría considerado para efectos del cálculo de la remuneración.